tomamos como esta vuelta a la democracia, ¿no? Y es con esta vuelta a la democracia que empezamos a ver de nuevo al feminismo como con exigencias ya propias de la época, como era la violencia doméstica, el reconocimiento político y la eliminación de jerarquías de género. Es decir, lo que seguimos en muchos lugares, en muchos países buscando hasta ahora, ¿no? Como que ya no sean solamente hombres quienes estén en el puesto de poder, que las mujeres no puedan participar, y porque ellas, como ya podríamos decir, ya tenían un 30% en el Congreso, ¿por qué siguen buscando reconocimiento político? Se debe a que en la dictadura de Videla se eliminó este 30% de mujeres en el Congreso, debido a que en la vuelta a la democracia se exige que sea de nuevo este 30% de mujeres parte del Congreso, ¿no? Y es para ya casi los 2000 que tenemos que tomar en cuenta que no son demasiados años, que es prácticamente reciente, que al fin se ve en la ciudad de Buenos Aires, en la Cámara de Congreso de los Diputados, que de los 20 participantes, un tercio son mujeres. Y no solo mujeres, son mujeres feministas, porque ya nos podemos dar cuenta en el país que no es lo mismo que una mujer esté en el poder a que una mujer feminista esté en el poder, ya que llegan a darse cambios sustanciales, hasta quizás al darnos cuenta de cambios estructurales se puede ir cambiando. Una de las cosas que quisiera que se den en cuenta o que tomen en consideración en este punto es que no podemos olvidar que en la mayoría de gobiernos progresistas, o por lo menos en esta corta historia de Argentina, es el momento en el que existe democracia y gobiernos progresistas, en el que el feminismo tiene un rebrote, ¿no? En el que pueden las mujeres volver a salir, en el que las mujeres pueden volver a exigir algunas luchas que tenemos hasta el día de hoy. Porque lo que les acabo de mencionar es como de 1991, pero no vamos a negar que la violencia doméstica sigue existiendo, que el reconocimiento político sigue siendo muchas veces una pantomima y que son luchas que, bueno, continuamos, ¿no? Continuamos teniéndolas. Eh, es por el 2002 que ya me quiero como ir metiendo un poco en el tema del aborto, que es para el 2002 que empieza como ya el verdadero debate, como que se empieza al fin a hablar y como que empiezan a salir ya también los movimientos pro vida, y existe, ¿no? En el 2002 un fallo a favor de una asociación civil pro vida, Portal de Belén, en el cual su solicitud era eliminar la pastilla del día después, que se llamaba Inmediat. Fallan a favor, pero se elimina tan solo esa marca. Es decir, tú podías seguir como tomando la pastilla del día después, pero de marcas diferentes. Entonces, pero tenemos que tomar un montón en cuenta de que llegaron a pedir un fallo a la justicia para que puedan eliminar la pastilla del día después, ¿no? Que seguimos tomando en cuenta que eso no es un aborto. Pero bueno, es por el 2003, del 2007 más o menos, que Néstor Kirchner ya está en el poder, que es donde también ingresa una jueza, la cual estaba a favor de la despenalización del aborto. Entonces aquí es donde empieza ya a darse un poco más abiertamente el debate. Se pide al Ministerio de Salud que si una mujer ingresa con síntomas de aborto, sus datos y su proceso sean confidencial. Se empieza a ver como cambios, y es para el 28 de mayo del 2005, pues este año cumplimos 15 años de la lucha a favor del aborto legal, que empieza esta consigna, ¿no? De educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Es con esta consigna que en Argentina empiezan como a ser más visibles, ¿no? A hacer más visible esta lucha, en el cual pedían que sea el aborto no punible a las mujeres bajo su consentimiento y dentro de las primeras 12 semanas. Como dato extra, hasta el momento, hasta el 2018, no se ha logrado aprobar el aborto legal en Argentina. Eh, Hubo un fallo igual con 38 votos en contra, 31 a favor y no se pudo dar. En Latinoamérica, esta lucha a favor del aborto, en Cuba, Uruguay, Guyana Francesa y Puerto Rico, si no estoy mal, el aborto ya es legal. En México, el aborto es legal dependiendo del estado, ya que cada estado tiene como toda la autonomía de decidir si despenalizan o no el aborto. En Colombia es despenalizado tan solo en casos de incesto, y aquí en el Ecuador también es en casos de violación y discapacidad mental, pero bueno, no podemos olvidar que hay muchas mujeres procesadas hasta por abortos que no fueron provocados, ¿no? Abortos naturales. Más o menos en Argentina
es 500.000 de abortos clandestinos como por año y como que un gran porcentaje de mujeres que mueren bajo estas condiciones, ¿no? Porque no podemos olvidar que no porque el aborto no sea legal quiere decir que las mujeres no abortamos. En el año 2019, aquí en el Ecuador, pues tampoco se aprobó el aborto legal, a pesar de que las causales eran súper, no sé, coherentes, por decirlo así, ¿no? Yo soy a favor del aborto en cualquiera de sus causales, pero no podemos olvidar que al estar en países latinoamericanos, la religión y el moralismo toman un papel muy importante en este debate. Es también por eso que, a pesar de los avances que ha tenido Argentina, muchos no pueden como que creer aún que no se haya legalizado, tomando en cuenta de que hay un papa electo de este mismo país, ¿no? Y que fue cuando se aumentó muchos grupos conservadores, grupos pro vida, al salir a las calles y bueno. En el Ecuador creo que de por sí el feminismo es algo que no se habla mucho, siento que el aborto es un debate que muchos no quieren dar, que muchos no quieren escuchar al respecto, pero que tenemos que informarnos, ¿no? Que tenemos que seguir al pie de lucha y pues nada, espero para seguir conversando con ustedes y hasta ahí sería como mi intervención. Muchas gracias, Jimmy. Qué importante. Argentina siempre ha sido como un referente en Latinoamérica en temas de feminismo. Eh, por favor, para que la próxima panelista continúe y aprovecho para hacer una cuñita. Por favor, a las personas que aún no nos han enviado su nombre y su provincia para el registro de su asistencia, pueden hacerlo al chat de esta sala de Zoom. Muchísimas gracias y por favor la próxima panelista puede continuar. Ya, ¿puedo compartir la pantalla? Perfecto, ya lo podrías hacer ahorita. Ahí pueden ver. Ahí me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, podemos ver. Sí, Y ahí podemos me ver, escuchan. estimada. No, sí se puede. No. Ya. Déjenme desconectar esto. Ya. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el feminismo comunitario desde una perspectiva latinoamericana, pero desde la visión y la perspectiva más cósmica de los pueblos y nacionalidades indígenas. Ya, primero, bueno, les envié como material este video sobre feminismo comunitario, donde pueden tener una perspectiva más amplia sobre lo que es el feminismo comunitario desde una mujer aymara, que es Adriana Guzmán, y que explica toda esta conceptualización. Entonces, bueno, lo que plantean desde Bolivia, el movimiento, digamos, de feminismo comunitario, es que después del proceso de colonización que han vivido los pueblos, se tenía la necesidad de ver desde una perspectiva indígena, comunitaria, y también descolonizada y femenina las teorías sociales y la construcción de una teoría social que permita reivindicar todas las luchas que los pueblos y nacionalidades indígenas han tenido históricamente. Entonces, para esto nos explica un poco qué teorías sociales existen. Entonces nos habla un poco sobre el marxismo, también menciona mucho el cristianismo por la influencia obviamente de la iglesia sobre los pueblos y nacionalidades, nos habla del indianismo y nos comenta que todas estas teorías sociales que, digamos, han sido impuestas o tal vez compartidas con ellos en forma, digamos, jerárquica, de la forma
en que les dicen, o sea, ustedes, pueblos indígenas, necesitan evolucionar, necesitan avanzar, nosotros venimos y les damos unas teorías para que ustedes puedan usarlas como herramientas y llegar a ser como nosotros. Entonces, obviamente, esta forma, después de muchos años de opresión, ya les resulta, obviamente, impositiva, y se dan cuenta las mujeres de estos pueblos que ellas pueden darle concepto a las cosas y que no necesitan que vengan extranjeros, que vengan invasores, que vengan colonizadores a decirles cómo solucionar sus problemas, cómo progresar, cómo evolucionar, porque viven realidades completamente distintas y porque como pueblos tienen la capacidad desde sus conocimientos ancestrales de evolucionar, tal vez no de la forma que lo vemos de una manera occidental, de digamos avances tecnológicos, que globalización, sino desde otras formas que son muy válidas y que son formas de progreso reconocidos por ellas. Entonces, bueno, decía que el marxismo nos habla de la lucha de clases, pero desde una perspectiva muy masculinizada, que no incluía a la mujer como un actor fundamental, sino tal vez como algo complementario. Hablaba del cristianismo, que sí, les decía, bueno, haciendo esto o haciendo aquello, ustedes tendrán esperanza para en una segunda vida poder disfrutar del paraíso. Entonces tienen que hacer esto y esto y esto, pero esto desde su perspectiva era aún peor porque tenían que esperar para otra vida para realmente solucionar los conflictos de las comunidades. Y había una teoría más interna que no era extranjera, que es el indianismo, que decía, sí, la causa de todos los males es el colonialismo, y nosotros lo que necesitamos es volver al sistema de comunidades, expulsar a todos los mestizos, expulsar a todos los invasores y volver a nuestras prácticas. Pero ahí también las mujeres se cuestionaban y decían, sí, la vida en comunidad nos ha enseñado mucho, nos ha enseñado nuevas relaciones con la naturaleza, nos ha enseñado a compartir, a ser solidarios, pero dentro de estas comunidades también existe un sistema que nos oprime a nosotras, a las mujeres, por nuestros cuerpos, por nuestra corporalidad. Entonces, nosotras también necesitamos salir de estas cadenas de opresión que se ejercen dentro de nuestra propia comunidad, porque dentro de nuestra comunidad también hay pedofilia, también hay violaciones, también hay explotación de nuestro trabajo. Entonces, necesitamos encontrar una teoría social que nos represente a todas. Entonces, ahí sale el feminismo comunitario como teoría social originada en los pueblos de Bolivia, en este caso, que ahora se replica en muchísimos países. Más después les voy a hablar del caso de Guatemala. Entonces, bueno, Adriana Guzmán, que es una de las expositoras del feminismo comunitario, nos dice cuál es la propuesta del feminismo comunitario. Y es una propuesta, primero, descolonizadora, que espera que toda la colonización, principalmente occidental, y toda la colonialidad que se vive dentro de los pueblos pueda ser erradicada, y en un segundo momento también puedan ser erradicadas otras formas de explotación, como son el machismo, que ya les voy a explicar más después como conceptos: machismo, capitalismo, racialización, neoliberalismo. Entonces, la propuesta del feminismo comunitario es liberarse de todo aquello. La herramienta de transformación justamente es el feminismo comunitario, y el fin es vivir en comunidad, pero en comunidades libres de todas estas formas de explotación. Entonces, el fin del feminismo comunitario como tal es erradicar el patriarcado, que para estos pueblos y nacionalidades es el que engloba todos estos males. Es decir, el patriarcado es el sistema vigente de opresión que incluye todos estos males que se han vivido a través del tiempo. Entonces, bueno, aquí ya explico un poco mejor los conceptos. Entonces, está el patriarcado como el sistema de opresión macro. Está el machismo, que es distinto, que se refiere más a las conductas diarias y cotidianas que se viven dentro de las comunidades y también fuera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo,
se puede ver algunos ejemplos de cómo se vive el machismo dentro de las comunidades, o sea, y cómo piensan que se radica el machismo, pero no se radica el patriarcado. Entonces la compañera explicaba que sí, digamos, había dentro de las comunidades hay una división de roles de género que, digamos, en ciertos casos no es tan radical como en otros territorios, es decir, digamos, se comparten algunas labores del hogar, los compañeros han comenzado a cuidar de los guaguas, ayudan con las labores del hogar, las mujeres salen a trabajar, salen a cosechar. Entonces, digamos, los roles de género no están tan marcados y no determinan, digamos, esta distinción, pero el patriarcado sigue estando vigente. ¿Por qué? Porque sobre los cuerpos de las mujeres, ella explicaba, se construían todas las formas de opresión. Y decía, ¿dónde aprende un niño las formas de explotación? Dentro del hogar. ¿Por qué? Porque sabe que hay un cuerpo femenino dentro de su hogar que puede ser explotado, que tiene que asumir la labor de crianza, que tiene que arreglar la casa, que tiene que salir a trabajar. Entonces decía, desde el hogar se van aprendiendo estas formas de explotación. ¿Y a quiénes benefician? Ni siquiera benefician a la comunidad. ¿Por qué? Porque la mujer que se levanta de mañana a darle de comer a su esposo, a prepararle la comida a los guaguas, la que fortalece el hogar, no es la que recibe el beneficio ni tampoco digamos, en este caso, la persona que es alimentada, o sea, el esposo o los hijos, sino el patrón que recibe el trabajo diario de toda esta familia que está compuesta por ya pequeñas formas de opresión. De ahí, bueno, tenemos el racismo, que también lo considera parte de este sistema, que, bueno, es un proceso de racialización, de supremacía de algunas razas sobre otras, de este pensamiento que, digamos, de manera globalizada es blanco mestiza, o sea, en la cual, digamos, vemos o sea, nos queremos ver reflejados en lo blanco, vemos en el internet siempre rostros blancos, de personas con una estética en específica, con una raza en específica que quizás no es la nuestra. Entonces, con eso igual se ha llegado a las comunidades, con esta visión de que lo blanco, de que en algunos casos lo mestizo es lo bueno y es a lo que se quiere llegar. Entonces, con esto también se quiere erradicar en el feminismo comunitario. De ahí tenemos el colonialismo y la colonialidad. El colonialismo, por un lado, bueno, es el ejercicio, por así decirlo, práctico de dominación y explotación. O sea, lo que pasó con nuestros pueblos cuando llegaron los españoles, eso fue el colonialismo como tal, la dominación y explotación sobre las colonias, pero la colonialidad es, digamos, un concepto diferente, que es el que ahora vivimos. No somos una colonia, pero todavía tenemos expresiones del colonialismo en nuestra cultura. No sé, por ejemplo, cuando vamos a un mercado, vemos el mercado lleno de mujeres, cuando vamos al centro histórico, vemos, no sé, a los hombres tomando un rol dentro del territorio y a las mujeres otro. Entonces, digamos, son rezagos del colonialismo dentro de nuestra cultura que no existían antes. El imperialismo sería el sistema de dominación política por medio del poder militar y económico, y ese, bueno, también todavía está vigente, de algunos países que consideramos imperialistas sobre otros, y el capitalismo, que es el sistema económico que para las compañeras que creen en el feminismo comunitario está dentro del patriarcado. O sea, no es el sistema, digamos, macro, sino que está dentro del patriarcado y es otra forma de explotación. Ya, ahora les voy a hablar un poquito de sanación ancestral, que es también parte del feminismo comunitario. En este caso, bueno, este link no les mandé, pero les puedo mandar. La expositora es Lorena Carnal, ella es una compañera de Guatemala. Y bueno, ella nos habla en cambio de la sanación como camino cósmico-político. ¿Por qué? Porque ella considera que los cuerpos femeninos a lo largo de la historia han estado sometidos a distintos tipos de explotación. Entonces, que la espiritualidad y la sanación son parte de un proceso político para reivindicar nuestros cuerpos.
¿Por qué? Porque la hegemonía de la corporalidad, es decir, que nuestros cuerpos hayan sido construidos para los varones, digamos, de una forma más fuerte, menos capaz de ser invadida, y que las mujeres hayan sido un blanco históricamente de abusos, que hayan sido representados como debilidad, como delicadeza, generó una desigualdad corporal, una hegemonía de los cuerpos que se puede recuperar por medio de la sanación ancestral, que puede empoderar por medio de la sanación ancestral. Entonces, ella habla de recopilar los conocimientos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las abuelas, de las yayak, para que estos cuerpos que han sido violentados a lo largo de la historia puedan ser refortalecidos y se puede eliminar esta hegemonía de los cuerpos que existe y que es, digamos, también uno de los inicios de las desigualdades que existen entre hombres y mujeres dentro de la corporalidad. Y ella también nos explica de dónde vienen las opresiones de nuestros cuerpos y coincide ahí mucho con la compañera Adriana, la compañera Aymara del anterior video, que es que las opresiones ya, o sea, dividiendo este sistema patriarcal que les expliqué, ya no solo viene de los hombres blancos mestizos que vienen e imponen, digamos, no sé, licencias mineras dentro de sus territorios e invaden y dañan la naturaleza y rompen esos vínculos, sino que también vienen de ese pensamiento patriarcal que existe dentro de las comunidades, de los hombres que digamos, todavía practican rituales que son sumamente dañinos para las mujeres, como es el rapto de la novia, no sé si han escuchado, en el cual ciertas comunidades tienen que secuestrar a mujeres de otras comunidades para seguirse reproduciendo, también como es el ejercicio de la pedofilia y de obligar a niñas a casarse con hombres mayores de la comunidad, como son las violaciones. Entonces, ahí como que ella genera un debate bastante polémico porque muchas veces, digamos, cuando tratamos de reivindicar la lucha de los pueblos, nos olvidamos que dentro de los pueblos también existen formas de violencia y que no por reivindicar una lucha vamos a reivindicar absolutamente toda una cultura que puede ser violenta. Entonces, bueno, ahí yo les quería preguntar a ustedes, no sé, ¿qué piensan, o sea, cuando hablamos de reivindicaciones de los pueblos y nacionalidades? O sea, cuando hablamos de sus luchas, o sea, éticamente quisiera saber si ustedes están de acuerdo con reivindicar toda una cultura que muchas veces puede ser violenta, o sea, con tal de descolonizar el pensamiento de las comunidades, o si quizás piensan que realmente hay solo algunos factores que se podrían rescatar y lo demás se debería transformar. Entonces, no sé si alguien quiere participar, por favor, abre su micrófono. ¿Nadie? Voy a elegir para ver si están atentos. A ver, déjenme. Bueno. Jigsaw creo que no está en su silla. Veamos quién más está. A ver, me gustaría escuchar a Fernando Medina. Fernando, ¿estás ahí? Presente. Hola, Fernando. No sé, me gustaría saber tu opinión sobre cómo, bueno, la pregunta que hice, ¿estarías de acuerdo desde una visión de reivindicación de los pueblos en que hay elementos transformadores dentro, es decir, que se radiquen cuestiones que tal vez son culturales, pero que replican problemas de violencia? ¿O qué piensas sobre el tema del feminismo comunitario? Sí, es muy importante. ¿Qué más? Desarrolla tu idea. Porque a veces los pueblos nosotros mismos lo incriminamos a personas de campo, que ellos no son capaces de
que ellos no son capaces de dar su opinión, nada. Como en mi cantón, de verdad que mucha gente incrimina a personas de campo por tu idioma, por tu forma de expresar, todo. Para mí es muy importante. ¿Y qué crees que se debería hacer? ¿Se debería utilizar el feminismo comunitario o crees que, no sé, el primer paso es digamos, Comunitario. perdón, no te escuché? Comunitario. Ya. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguna compañera? A ver, voy a... Compita, ¿me permite la palabra, por favor? Claro. Ya, bueno, quería hacer una acotación nada más desde el punto de vista acá en Ecuador, ¿no? Me presento, mi nombre es David Grijalva, soy de acá de la provincia de Imbabura. He leído en libros justamente que viene desde procesos, ¿no? Tal vez esté errado, tal vez esté equivocado, pero es algo que de pronto sería bueno socializarlo. En la antigua cultura valdivia viene desde un proceso de matriarcado, que quiere decir que quienes estaban al frente del, como se llama, de los pueblos, de los ayllus, eran justamente las mujeres. Las mujeres eran las que dirigían los pueblos, las mujeres eran las guerreras que estaban al frente, las mujeres eran las que estaban puestos al frente de todo. Entonces venía desde una concepción ya no técnicamente feminista, pero sí desde un matriarcado, que quiere decir que las mujeres eran las que estaban al frente del pueblo, eran las que tomaban las decisiones, ¿sí? Eran como decir, los hombres eran los músculos, ¿sí? Y eran los que transformaban esas realidades, digámoslo así. Entonces yo quería hacerle desde ese punto de vista, porque estábamos conversando del tema de restitución de, digamos, de la reivindicación de los derechos y también desde esta cuestión de rescatar, descolonializar el pensamiento, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta este tipo de culturas que también pudieron dar un giro y pudieron transformar desde su realidad. Si no, vendría a ser el tema de rescatar también esa cuestión. No netamente, como le digo, técnicamente era feminista el proceso, pero venía desde una concepción en la cual la mujer tenía la decisión. Y es algo que se ha visto por los vestigios arqueológicos y todo. Esa era una cuestioncita que me quedaba justamente para poder comentar que sí hay procesos previos con respecto al patriarcado. O sea, no siempre el patriarcado ha sido el que ha dominado, sino hay que tomar y hay que buscar desde otras concepciones y desde otras culturas y desde otras pensamientos ancestrales también el tema justamente del feminismo, pero no de una forma técnica, sino desde esa concepción y desde esas creencias mismas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, David. Sí, efectivamente, de hecho, el patriarcado tuvo mucho más tiempo vigencia que lo que tiene el patriarcado actualmente. O sea, fueron miles de años más de los que vivimos en patriarcado. Sin embargo, también es un sistema, digamos, que no podemos decir como que apliquémoslo ahora, porque fue una construcción de ese tiempo. Y ahora que vivimos en el sistema patriarcal, como exponen las compañeras, desde su perspectiva, digamos, cósmica de los pueblos y nacionalidades, se deben buscar otras alternativas. Yo creo que de pronto si viviéramos en un sistema matriarcal todavía, no sería necesaria una herramienta como el feminismo, sino que tal vez nacerían otras formas de pensamiento, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay que tomar en cuenta que en las culturas prehispánicas existían muchísimos años más de matriarcado, en el cual, digamos, el mundo no giraba en torno a la figura del patriarca, sino en torno a las mujeres de ese tiempo. Y bueno, ya creo que con eso puedo cerrar mi exposición. Gracias, Sí, compas. muchas gracias, Nicole. Me parece que tenemos al compañero Daniel Reyes, que también quisiera hacer
supongo, una intervención en torno a tu exposición. Entonces, por favor, Daniel, si pudieras exponer tu Así pregunta es, o tu comentario. así es, gracias, Yajaira. Buenos días con todos, compañeros. Sí, muy interesante lo que comenta nuestra compañera. Solo sí sería bueno también hablar sobre el tema de que en las culturas prehispánicas también había discriminación de la mujer. Y eso lo podemos ver cuando estudiamos el Imperio Inca. Los incas también, la mujer llevaba un papel más reproductivo, y podemos recordar el tema de que las jóvenes más hermosas de la comunidad eran seleccionadas y las llevaban al convento desde muy pequeñitas, y las iban preparando, les iban educando, y ellas servían como futuras esposas de los entes más poderosos de la cultura inca. Entonces, ahí vemos también que no solo es un legado de la colonización, sino también nuestros pueblos ancestrales también había discriminación, aunque en otras localidades, como comentaba el compañero, la mujer tomaba un rol protagonista en sus actividades diarias, pero otras culturas en cambio eran un poco más conservadoras. Entonces, es bueno tampoco olvidarnos esta parte, porque también había culturas prehispánicas que sí se discriminaba a la mujer. Gracias, compañero. Muchas Solo para gracias. aclarar esto, perdón, sí, es que estaríamos hablando ya con años de que las culturas, digamos que, sí, las culturas que vivieron, digamos, esta etapa del matriarcado, fueron todas aquellas que estuvieron antes del 3000 antes de Cristo. O sea, las que surgieron después ya estaban bajo un sistema patriarcal de Mesopotamia en adelante, incluyendo también las culturas que ya estaban o empezaron a surgir. Pero está con el micrófono apagado. Ya. Sí, hay otro compañero. Perdón, Nico, pensé que habías... solamente quería decir que también hay otro compañero, por favor, que también está solicitando la palabra. Entonces, si puedes como concluir la idea que estabas planteando para igual dar paso. Bueno, perdón, para aclarar lo que dijo el compañero, las culturas de las que estamos hablando, que digamos vivían en un sistema matriarcal, son todas aquellas que estaban antes, 3000 antes de Cristo. Entonces las que surgieron posteriormente, así hayan sido aborígenes de lo que ahora es América Latina, ya estaban dentro de un sistema patriarcal. Entonces, digamos, era un proceso paralelo y global, porque tampoco es que existía la población que existe ahora. Entonces, los años de matriarcado fueron muchísimos, pero fueron antes de las culturas que nacieron de Mesopotamia. Muchísimas gracias, Nicole. Entonces, ahorita, por favor, el compañero Pablo Pazmiño, si pudiera prender su micrófono. Hola, hola. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Pablo. Sí, compañero. Ok, ok, muchas gracias. Estaba probando. Pero... bueno, mi nombre es Pablo Pazmiño, les hablo acá de la provincia del Oro. Llegué un poquito tarde, pero sí estaba escuchando a Nicole. Bueno, quiero empezar diciendo que el problema siempre va a ser cultural. Venimos de un proceso en donde nuestra cultura se ha desarrollado bajo unas estrictas formas morales religiosas. Con el respeto de todas las personas que tengan creencias religiosas, siempre han sido orientadas hacia el machismo, ¿no? Entonces, acá el problema básicamente es cuestión cultural. Es por eso que incluso dentro de nuestro mismo proceso de formación en estos temas tan importantes, algunos compañeros no los consideran
importante para la formación política. Entonces, son esas cosas que hay que ir erradicando, y el hecho de que estamos aquí, estamos deconstruyendo nuestra estructura filosófica e ideológica en determinados aspectos y construyendo una nueva, abriendo mentes y escuchando nuevas tendencias o nuevas luchas de procesos, en este caso del feminismo. Entonces, no es, si estaban diciendo también que, por ejemplo, ¿qué pasa si estamos en un sistema matriarcal en donde existe de alguna u otra forma un abuso de poder y hay una relegación de los hombres, por ejemplo? Estuviéramos hablando de, en vez de hablar de feminismo, estuviéramos hablando de masculinismo, por ejemplo. Entonces, no se busca que el feminismo esté por encima digamos, del machismo, sino que se busca un equilibrio, una paridad, que era lo que estábamos hablando. Entonces, para que eso se transforme, se tiene que transformar a través de la cultura en sí, ¿sí? A través de la difusión, de la forma de educar a las personas en una nueva tendencia en donde no exista ninguna discriminación. Hace un día vi una valla publicitaria en donde estaban promocionando algo que decía, creo que era una bebida, pero estaba un niño en un carrito y decía, con la C de campeón, y había una niña en una cocina que decía con la C de cocinera. Entonces, está allí, está enraizado dentro de nuestra sociedad, y las personas que vemos eso, decimos, ah, ya, qué bien, chévere, pero subliminalmente nos están orientando a pensar que las mujeres solamente tienen que estar en la cocina y que los niños tienen que estar en un carro y que tienen que ser campeones. Entonces, ese tipo de cosas no se va a dar de la noche a la mañana. Entonces, estos procesos lo que permiten es encontrar las herramientas adecuadas, abrir el debate, y debatir con todos, no entrar digamos, en un enojo porque algún compañero dice algo que está fuera de lugar o que no se está entendiendo cuál es el objetivo de esta formación política, sino más bien persuadirlo, entrar en la etapa de la persuasión a través de la razón, de la lógica y del archivo histórico. Entonces, estamos analizando la época prehispánica, estamos analizando todos los procesos de la humanidad. Entonces, tenemos que entender todo el proceso de la humanidad, cuál fue el más efectivo, cómo logramos la armonía completa entre los dos géneros y entre la naturaleza. Entonces, si entramos en ese debate, si entramos en la construcción de nuevas ideas, revisamos lo que ya se ha dicho, lo que se ha luchado, lo que se ha construido, las conquistas, y vemos cuál de estas conquistas pueden aplicarse para nuestra realidad local, porque aquí tenemos que analizar las cosas desde el punto de vista de lo local. ¿Qué somos? ¿Cómo estamos construidos como sociedad? Y en este caso, los sociólogos juegan un rol muy importante en este tipo de análisis, en decir o en vislumbrar qué somos como cultura, hacia dónde vamos, cuál es nuestra cuestión histórica, porque aparte de la cuestión cultural, de lo que se le enseña a las personas dentro del hogar, existe también algo que viene dentro del ADN de las personas. Entonces, los que creemos digamos, en la teoría evolutiva, vemos que todos los seres vivos comienzan a adaptarse a las nuevas circunstancias, y no ocurre diferente con la cuestión del pensamiento. A veces creemos que solamente evolucionamos en cuerpo, pero también evolucionamos en pensamiento digámoslo así, con una memoria genética que tenemos dentro de nuestro ser. Entonces, eso de allí tenemos que construirlo, o primero deconstruirlo para volverlo a construir de una forma que pueda tener el objetivo principal, que es la armonía entre todas las especies del planeta. Ese es mi acote, mi aportación que quería dar. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, compañero. No sé si Nicole tal vez tiene como una última acotación refiriéndose a las
intervenciones de O sea, sí, los podemos compas. como que ir conversando ya en el espacio de diálogo entre todos, más bien que siga la siguiente expositora. Muchísimas gracias, Nicole. Entonces le damos la bienvenida a Pame Viteri, quien nos va a exponer en este momento. Tienes el micrófono, Pame. Continúa, Bueno, por favor. gracias. Bueno, compas, buenos días con todos y con todas y con todes. Bueno, primero gracias por la invitación. Me gustaría empezar diciendo que la exposición que yo voy a dar tiene como al feminismo no solo como un movimiento social, que es como lo que se le viene tratando siempre, sino que tiene al feminismo como un medio o como una herramienta de análisis de la realidad. En ese sentido, digamos, lo que yo les voy a exponer es la perspectiva histórica de las mujeres en el Ecuador. Y me encantaría poder hacer una perspectiva mucho más amplia, pero por el tiempo no lo voy a poder hacer. Pero me gustaría empezar diciendo que, por ejemplo, una de las primeras mujeres que se reconoce como feminista dentro de la historia del Ecuador es Ana de Peralta. Ana de Peralta fue una mujer que se opuso a una cosa que se llamaba la cédula real en 1752, es decir, que ya estaba bajo todavía, evidentemente, el colonialismo. Esta cédula real lo que decía es que las mujeres, había una distinción de vestimenta para las mujeres, entonces decía que las mujeres mestizas no se pueden vestir ni como las indígenas, ni tampoco como las españolas, porque no estaban a la altura. Entonces, Ana de Peralta fue una de las primeras mujeres en fundar una organización de mujeres que la historia cuenta que tuvo la capacidad de movilizar a 30.000 mujeres, y se le conoce a Ana de Peralta como la rebelde de Ambato, la vecina rebelde de Ambato, porque ella empezó a usar la ropa que la Real Audiencia, que el colonialismo, que las instituciones le decían que no podía usar. Entonces ella, cito textualmente, decía: si no somos dueños de nuestro vestido pobre, prenda que cubre solamente nuestro cuerpo y la que la adquirimos con el esfuerzo del trabajo diario, entonces ¿de qué somos dueñas? Si no podemos tener la mínima libertad para escoger lo que cubre nuestra desnudez, entonces, ¿qué vamos a poder escoger si es un pecado sentirnos bien, presentarnos adecuadamente ante los demás? ¿De qué otro pecado no se nos podrá acusar? Es decir, que si podemos verlo desde una perspectiva histórica, Ana de Peralta fue una de las feministas, una de las pioneras en el feminismo liberal. Y que, ojo aquí, el feminismo liberal fue revolucionario y el feminismo liberal es importante en la historia. Yo tengo una perspectiva del feminismo popular, yo soy comunista, pero negar que el feminismo liberal ha sido importante en la historia es negar nuestra propia historia. Es decir, pensemos en esto. Marx, ¿qué decía? Todo proceso revolucionario en un punto representa progreso, pero en el otro punto ya representa retroceso. Es decir, ¿el capitalismo es revolucionario? Sí lo fue, sí lo fue. O sea, trascender de los modos de producción ha sido revolucionario, ha sido cambiarnos, ha sido progresar, digamos, en términos, no nos metamos en el debate de qué es progreso, pero digamos avanzar. Pero en un punto el capitalismo, por sus propias condiciones y por la propia historia, llega a ser un estancamiento, y el feminismo liberal es importante. Entonces, debemos analizar siempre cuando se vean las perspectivas históricas, y que a veces hoy podamos decir, era una lucha burguesa. Bueno, sí, claro que era una lucha burguesa, pero era una lucha importante que se tenía que dar en ese momento, y que recordemos siempre usar, digamos, el materialismo histórico como una herramienta de análisis. No podemos analizar el pasado con nuestros ojos de hoy. Es incorrecto hacerlo. No, porque nosotros mismos no somos los mismos que hace 6 años. Entonces, imagínense si analizamos con nuestros ojos hace lo que pasaba hace 100 años. Entonces, digamos, a mí me gusta empezar con Ana de Peralta porque es una de las mujeres que yo poco he escuchado, porque siempre, digamos, la primera mujer que nos salta a la cabeza es Matilde Hidalgo, y está súper bien. Fue una mujer que era importante en la historia, que fue importante y que sigue siendo importante, pero pensar que hay otras mujeres también detrás de la historia que nos han sido negadas no solo sus nombres, sino que su historia. O sea, ustedes, por ejemplo, digamos, ustedes sabían que la primera universidad en el mundo fue fundada por una mujer, y que no se sabe nada de esa primera mujer. Tenemos registros históricos y tenemos más o menos la idea de cómo era Aristóteles, que vivió más de
500 años antes que ella, y no tenemos registro de ellas. Eso, el negarnos a las mujeres nuestro propio reconocimiento en la historia, es fundamental para el patriarcado, porque si no tienes un reconocimiento atrás, entonces parece que recién estamos empezando a luchar, y no es cierto. Recuerden que, como dice Foucault, donde hay poder, hay resistencia. Entonces, si el patriarcado existe hace más de 2500 años, significaba que habían mujeres resistiendo, pero que no las conocemos por la propia naturaleza de los sistemas de dominación. Entonces, a mí me gusta empezar con una mujer que no se la ha escuchado tanto, después, claro, Matilde Hidalgo Navarro, que ella, por ejemplo, escribió que no le gusta que le digan, que no le gusta que le reconozcan como de prócer, que era su esposo, que le gusta que usen su apellido, entonces que a mí me parece también eso importante. Fue una mujer que se benefició del legado cultural alfarista, por supuesto. Fue la primera mujer en graduarse del bachillerato, fue la primera en obtener el título de medicina, fue la primera mujer en América Latina de votar, y esto fue... el derecho al voto de las mujeres fue importantísimo. Por ejemplo, si ustedes escuchan, en la historia latinoamericana, las primeras sufragistas que se le reconocen es a las argentinas, no a las ecuatorianas. Y acá también hay una cuestión que tenemos que reivindicar también, y no por patriotismo, ojo, sino por reivindicar la historia en general. Entonces, Matilde Hidalgo, como era una estudiosa, como era una mujer de clase media con acceso, porque ojo acá, no, el derecho al voto no era solo un derecho, el derecho al voto fue un derecho siempre burgués, porque por ejemplo en Estados Unidos, cuando las mujeres accedieron al voto no eran las mujeres blancas, porque las mujeres afro accedieron al voto 40 años después, y aquí las mujeres que no sabían leer ni escribir, es decir, las mujeres populares, tampoco podían acceder a votar, porque decía la Constitución de 1906 que es ecuatoriano hombre o mujer mayor de 21 años que sepa leer y escribir. ¿Quiénes sabían leer y escribir? También hay que preguntarse acá, porque también hay una reivindicación popular de las luchas que tenemos que seguir llevando, porque no es que accedimos todas las mujeres al derecho al voto, no, accedieron las mujeres que podían tener educación. Entonces, digamos, avanzando con la historia, los años 30 hasta los 50 fueron mujeres como María Vasco Scooby, María Angélica Hidrobo, Rosaura Emilia Galarza. Estas mujeres eran docentes, que ellas empezaron a promulgar públicamente que las mujeres no nos correspondía solo el espacio doméstico, sino que debíamos también incursionar en los sistemas políticos, en los sistemas jurídicos, y que el sistema jurídico no solo que, por ejemplo, Marx decía el sistema jurídico es un sistema burgués, sino que el sistema jurídico es un sistema también patriarcal, donde se va institucionalizando los sistemas de dominación. Estas mujeres fundaron la revista que se llama Alas, la fundaron desde 1934, fue un espacio abierto, donde habían muchas ideas liberales, donde la participación de las mujeres en la esfera pública era lo que más se debatía. Estas mujeres fueron las primeras en incursionar en la Liga Internacional de Mujeres Iberoamericanas e Hispanoamericanas, que fue un proyecto impulsado por las activistas liberales. Luego tienes una mujer anarquista como Zoila Ugarte de Landívar, que fue una pionera de izquierda y del feminismo liberal, que a mí me encanta esta mujer porque ella en 1930 fundó el Centro Feminista Anticlerical, que era una organización que se iba contra el clero, pero no contra, digamos, que la gente sea católica o esta cuestión, no, era contra la institución que tenía mayor poder frente al Estado. Es decir, que si bien es cierto, Alfaro hizo la revolución hermosa y preciosa que siempre la recordamos de dividir al Estado y a la Iglesia, son cosas que no pasaron en la inmediatez, que son cosas que todavía podemos ver que existe, que el Estado y la Iglesia todavía ahí a veces cogobiernan, ¿no es cierto? Entonces, cuando ella funda esto del anticlerical, era contra la institución de esta cuestión, y esta mujer, por ejemplo, se unió con Belén de Zárraga, quien era activista, feminista, española, anarquista de izquierda, y que iban a dar una charla. Y el clero, cuando se enteró de esta charla, llamó a todos los fieles de la iglesia, ¿no? De la iglesia católica, a que la hora, digamos, no sé a qué hora iba a ser el conversatorio, pero se iba a dar en el Colegio Mejía. La hora, digamos que era a las 4 de la tarde el conversatorio, entonces la iglesia llamó a que en ese momento todos los fieles rezaran, porque era una cuestión de que el diablo se nos estaba metiendo en el Ecuador, entonces todos teníamos que entrar a rezar. O sea, para que veamos que la historia de la lucha de las mujeres no ha sido así nomás de fácil, así nomás nos organizábamos.
que estas mujeres fueron seguidas, perseguidas por la Iglesia Católica, o sea, por las instituciones del Estado también. Y frente a este paralelo de las mujeres liberales, tenemos mujeres también con una perspectiva más comunista, más de lucha de clases, más marxista, que yo me imagino que acá lo deben conocer, que es Dolores Caguango y Tránsito Amaguaña, digamos. A ver, es Dolores, Tránsito y Nela Martínez, que son las tres grandes mujeres, digamos, cuando se analiza un feminismo popular en el Ecuador, que fueron Dolores y Tránsito en el 44, junto a Jesús Gualavistí, fundaron la Federación Ecuatoriana de Indígenas, donde empezaron las escuelas bilingües. Y a mí me parece importante esto porque había una comprensión de la estructura de dominación sin necesidad de haber sido los grandes teóricos. O sea, ustedes escuchan a Mama Tránsito Amaguaña y nunca le cita un autor, nunca está acá dando grandes debates, pero Mama Tránsito te habla desde el corazón y te habla desde lo que ella sentía y desde lo que ella había vivido. Entonces la experiencia en los feminismos populares, la experiencia de las mujeres que venimos trayendo es fundamental. Y por eso, por ejemplo, Dolores Caguango, sin ser una mujer, digamos, que haya accedido a la academia ni nada por el estilo, comprendía que acceder al idioma de los blancos era acceder al poder, era acceder a romper la lógica, digamos, un poco de dominación, porque si no sabes leer ni escribir y te hacen firmar un contrato o cuestiones más banales, entonces seguía habiendo una forma de dominación. Entonces, cuando hablamos de formas de dominación, no hablamos de una cosa así rectita, esquelética, no, hablamos de una cosa, una red, un caos de por aquí, por allá, y por eso el feminismo para mí es un método de analizar las cuestiones que podemos ver. Entonces, tienes a Nela Martínez, que fue condecorada como la mujer del siglo XX por la lucha que tuvo. En el año del 43, ella perteneció a las filas de Acción Democrática Ecuatoriana, combatieron los abusos, el despotismo de Arroyo del Río, estuvo al frente, no solo que Nela Martínez participó, sino que hizo la logística y estuvo al frente de la Gloriosa, ese momento histórico donde se logró derrocar, ¿no?, a este gobierno autoritario en el 44, entonces, y que dirigió la toma del Palacio de Gobierno y que de hecho Nela Martínez estuvo dirigiendo el Palacio de Gobierno y que tampoco lo sabemos. O sea, cuando pensamos en mujeres que hayan accedido al Poder Ejecutivo, no estamos pensando, por ejemplo, en Ventimilla, María de Ventimilla, que también fue encargada por su tío, ¿no? Le encargaba el poder a ella cuando él se iba. Ella también estuvo en el Poder Ejecutivo, no estamos pensando en Nela Martínez, sino que ya pensamos directamente en Rosalía Arteaga como la primera mujer del Ejecutivo, cuando tenemos otras un poco atrás. Nela Martínez fue representante de la Alianza Femenina Ecuatoriana en el 46, que esto fue un Congreso Internacional de Mujeres Latinoamericanas, hizo recorridos en Centroamérica, fue condecorada por Cuba, etcétera, etcétera. Digamos, en el 49 recorrió Europa con la Organización de Mujeres Antifascistas, que recolectaron firmas contra la amenaza de guerra atómica. En el 63 fundó la revista Nueva Palabra en la editorial, no recuerdo cómo se llamaba la editorial, pero la revista se llama Nueva Palabra, en la que ella decía, las mujeres tenemos que empezar a conducir nuestros propios destinos. Entonces, digamos, tienes todo este recorrido de mujeres, de personajes que las puedes reconocer visiblemente, porque después de Nela Martínez tienes como una ausencia, no sé si les pasa o no sé si, pero bueno, es luego de qué mujeres estás hablando y luego retomas este debate con el progresismo, ¿no? La cuota de poder, etcétera, etcétera, y tienes ahí varios rostros de mujeres que son importantes en la historia, digamos, pero tienes una amplia gama. Hay un libro que se llama Las mujeres en la historia del Ecuador, que se los recomiendo, es un libro que, bueno, en la Casa de la Cultura antes lo regalaban, ahora no sé dónde se lo pueda conseguir, pero yo se los puedo pasar escaneado, que es un libro donde cuentan de muchísimas mujeres. O sea, por ejemplo, donde se escribió lo de la independencia, Simón Bolívar pidió que se le agregara a la mujer que le hacía sus quehaceres. Porque se imaginan lo que era Simón Bolívar haciendo la revolución y luego teniendo que llegar a la casa a lavar, a planchar, a cocinar, a cuidar. No podía, o sea, no había chance. Y Simón Bolívar reconocía que su actuar político era posible solo
frente a que alguien más le dé haciendo sus tareas del hogar. Entonces, acá tienes unas discusiones sumamente interesantes de por qué los hombres siempre han sido los que han podido acceder a la esfera privada, a la esfera pública. Y es porque nosotros estábamos en la esfera privada. Y por eso hoy hay un choque completamente, porque rompemos la esfera privada, rompemos la esfera pública. Ahora no solo queremos ir a la esfera privada, sino que queremos que ustedes entren a la esfera pública y se hagan cargo. No que nos ayuden, sino que nos hagan cargo de lo que también es parte de acá. Entonces, el feminismo viene a romper con un montón de lógicas que estaban estructuradas, que estaban dadas por sentado, que parecía que era un mandato divino, natural, etcétera, etcétera, y que es un proceso que todavía lo seguimos construyendo. Tampoco es que el feminismo está acabado, o sea, como dice Linera, los movimientos sociales se llaman movimientos sociales porque están en constante movimiento, y por eso podemos ver que el feminismo empieza con una ola liberal, y que tenías mujeres como Rosa Luxemburgo y Alexandra Kollontai diciéndote las feministas burguesas no comprenden la lucha de clases, y que no solo liberarnos de la dominación patriarcal es fundamental, sino que hay que romper con esta cuestión de la lucha de clases. O sea, tienes un montón de mujeres ya diciéndote esto, pero tienes un feminismo liberal que fue sumamente importante para poder seguir continuando, y que hoy tienes un feminismo popular que debe ser un movimiento sumamente amplio y que en un punto igual representará retroceso, como todo progreso. Acuérdense siempre de eso, de que todo progreso en un punto representa retroceso, que es lo que podemos ver siempre en la historia. Entonces, eso. Perfecto, muchísimas gracias por tu intervención, Pame. En este punto le voy a pasar la palabra a la compañera Vanessa López, porque pasamos ya a la sección de preguntas.